Hola, buen día. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a proporcionar el material que vamos a estar utilizando para la clase del día de hoy. Ok. Nuestro objetivo de la clase del día de hoy es el que comprendamos la relación entre los derechos humanos y las garantías individuales, el que analicemos cómo estas garantías van a proteger y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de los individuos. Este tema va a buscar que estudien los mecanismos legales y los mecanismos constitucionales que están diseñados para salvaguardar los derechos humanos y garantizar la protección de las libertades individuales frente a posibles abusos o violaciones. Al finalizar el tema, es importante que ustedes ya sean capaces de identificar y explicar las principales garantías individuales, su implementación en el marco jurídico y su rol en la promoción y protección de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Vamos a hablar primero sobre la definición de derechos humanos. Vamos a explorar este concepto y el de la garantía individual, ya que son fundamentales en el ámbito del derecho constitucional. Los derechos humanos son aquellos inherentes a todos los seres humanos, reconocidos internacionalmente como fundamentalmente para la dignidad y libertad de las personas, mientras que las garantías individuales van a ser los mecanismos, aquellos que eh, protegen estos derechos frente al poder del Estado. Es importante el que comprendamos cómo estos conceptos se entrelazan en la estructura jurídica de las constituciones modernas, proporcionando una base sólida para la protección de los derechos fundamentales. Es importante que entendamos la definición de derechos humanos, que son los derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción de nacionalidad, género, etnia o religión. La importancia de estas garantías individuales, ya que son la protección legal de los derechos fundamentales de los individuos frente al poder del Estado, y el que entendamos que los derechos humanos y las garantías individuales son piedras angulares de las constituciones modernas. Les voy a dejar un minuto a la diapositiva para continuar con el siguiente subtema.
Ok, vamos a hablar sobre los antecedentes históricos. Los derechos humanos tienen profundas raíces históricas que se remontan a los movimientos de libertad y justicia a lo largo de los siglos. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 marcó un hito importante al establecer un conjunto de principios em, universales de derechos humanos. Desde entonces, los derechos humanos han evolucionado y se han expandido gracias a los esfuerzos de movimientos sociales y políticos en todo el mundo. Esta evolución ha influido en la redacción y el contenido de las constituciones que reflejan y protegen derechos fundamentales de los individuos. Entonces tenemos que tomar en cuenta que tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que está adoptada eh, por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un estándar internacional de derechos humanos. La evolución de los derechos humanos, que son movimientos sociales y políticos que han promovido la expansión y reconocimiento de los derechos humanos, y la influencia de las constituciones, que estas fueron fuente de inspiración para la inclusión de derechos fundamentales en las constituciones de todo el mundo. Les dejo un minutito a la diapositiva para continuar. Ok, vamos a hablar sobre los principales derechos y garantías. Los derechos humanos van a abarcar una amplia gama de libertades y garantías que protegen la dignidad y la autonomía de los individuos. Los derechos civiles y políticos van a incluir la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la libertad de religión y asociación, entre otros. Por otro lado, los derechos económicos, sociales y culturales, que estos van a garantizar las condiciones de vida dignas, como el derecho al trabajo, el derecho a la educación, a la salud y a un nivel de vida adecuado. Además, las garantías procesales son fundamentales para garantizar la equidad y la justicia en los procedimientos legales, incluyendo la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso. Entonces, tenemos por un lado los derechos civiles y políticos, que es la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo y la libertad de religión y asociación. Por otro lado, derechos económicos, sociales y culturales, que es el derecho al trabajo, a la educación, a la salud y a un nivel de vida adecuado. Y las garantías procesales, presunción de inocencia, derecho a la defensa, acceso a justicia y debido proceso. Les dejo unos minutos en la diapositiva para continuar con el siguiente subtema.
Vamos a hablar sobre la protección y la promoción de los derechos humanos. Esto va a requerir la participación de instituciones nacionales e internacionales dedicadas a este fin. Estas instituciones van a incluir organismos gubernamentales como la Comisión de Derechos Humanos, organizaciones internacionales como la ONU o la OEA. Además, existen mecanismos de control que monitorean, investigan y sancionan las violaciones a derechos humanos, garantizando la rendición de cuentas y justicia. Es importante el fomentar la educación y sensibilización sobre los derechos humanos en la sociedad para promover una cultura de respeto y protección de estos derechos en todos los ámbitos de la vida. Tenemos las instituciones nacionales e internacionales, que son los organismos gubernamentales y organizaciones internacionales que están encargadas de proteger y promover los derechos humanos, mecanismos de control como lo son los sistemas de monitoreo, denuncia, sanción de violaciones a los derechos humanos y la educación y sensibilización, que es la importancia de la educación y sensibilizar y el que fomentemos una cultura de respeto a los derechos humanos. Sí. Derechos humanos y garantías individuales. Las constituciones de los países suelen incluir disposiciones expresas que reconocen y protegen los derechos humanos y garantías individuales. Estos derechos tienen una posición privilegiada en la jerarquía normativa, siendo considerados norma suprema por encima de cualquier otra disposición. Esto significa que las leyes y actos contrarios a derechos humanos pueden ser declarados inconstitucionales por los tribunales constitucionales, garantizando su protección efectiva y su aplicación en la práctica. Entonces tenemos la inclusión de textos constitucionales, que es el reconocimiento expreso de derechos fundamentales en las constituciones de los países, la jerarquía normativa, que es la importancia de los derechos humanos como normas supremas en el ordenamiento jurídico, y el control de constitucional, que es el rol de los tribunales constitucionales en la protección de los derechos humanos frente a las leyes y actos contrarios a la Constitución. Ok, vamos a hablar sobre los casos emblemáticos. Los casos emblemáticos y los precedentes judiciales son herramientas importantes para la protección y garantía de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ha sentado importantes precedentes en la región, como el caso de Cabrera García o Montiel Flores versus México, que destacó la importancia del derecho a un juicio justo y a la integridad personal. A nivel nacional, las sentencias de los tribunales constitucionales también han contribuido a la protección de los derechos humanos, como la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, que reconoció el derecho al matrimonio igualitario como un principio de igualdad y no discriminación. Entonces aquí ya tienen, en cuanto a tribunales nacionales e internacionales. Son unos ejemplos, son importantes que los tomen en cuenta si quieren indagar incluso un poco más en ellos.
Vamos a hablar sobre los desafíos y las amenazas. A pesar de que hemos avanzado mucho en el tema de protección a los derechos humanos, aún persisten ciertos desafíos significativos que amenazan su realización plena. Las violaciones a derechos humanos continúan siendo una realidad en muchas partes del mundo. Estas son alimentadas muchas de las veces por la corrupción, la impunidad, la falta de rendición de cuentas. La discriminación y la desigualdad también van a presentar grandes obstáculos importantes, creando barreras estructurales que limitan el ejercicio pleno de los derechos para ciertos grupos vulnerables como las mujeres, minorías étnicas, etcétera. ¿Qué estrategias tenemos actualmente para esta protección? Para abordar los desafíos y amenazas a los derechos humanos, es importante implementar estrategias efectivas de protección y promoción a derechos. Estos van a incluir el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la protección de derechos humanos, garantizando su capacidad y su independencia para cumplir con su mandato. La educación y la sensibilización también van a jugar un papel crucial en la promoción de la cultura de respeto a los derechos humanos, fomentando el conocimiento y la conciencia sobre estos temas en la sociedad. Asimismo, la cooperación internacional es importante para poder abordar desafíos comunes y poder promover la protección de los derechos humanos a nivel global a través de la colaboración entre estados y organizaciones internacionales. Es importante que realicen la actividad de la semana. En este tenemos un foro de discusión sobre los derechos humanos y las garantías individuales. Es importante que revisen el material de lectura sobre la materia, que accedan directamente al foro de discusión a través del enlace que se les proporciona en la plataforma de la clase. Redacten una explicación del concepto derechos humanos y garantías individuales en un texto que contenga al menos 50 palabras. Asegúrense de que la explicación sea clara, concisa, que demuestre una comprensión adecuada. Y es importante que revisen las explicaciones publicadas por al menos un compañero, proporcionen comentarios constructivos y preguntas que fomenten la discusión. Entonces es importante que se pongan al corriente con la entrega de la actividad, la entreguen en tiempo y forma y cualquier duda que les llegue a surgir, eh, me la pueden hacer saber a través de la plataforma, o pueden levantar la mano, comentármela en la clase del día de hoy y con gusto se las respondo. Ok, en caso de no haber ninguna duda, esto sería todo por la clase del día de hoy. Que tengan un buen día.